Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo CX Talk de CX Latam. Para quienes nos acompañan por primera vez, CX es un espacio creado para conectar con líderes de toda la región, conocer experiencias reales y abrir conversaciones sobre los desafíos que hoy están transformando la gestión del Customer Experience. Buscamos reunir distintas miradas, industrias y países para compartir aprendizajes, buenas prácticas y casos que puedan ayudarnos a llevar nuevas ideas a nuestras organizaciones. Y hoy queremos conversar sobre un tema que en los últimos años ha cambiado muchísimo, la experiencia del estudiante. La pandemia aceleró la digitalización de las instituciones educativas. Recordemos cómo nos cambió a todos también los hábitos que hemos vivido, ¿no? Aparecieron nuevos canales, nuevas plataformas, automatizaciones, nuevas formas de relacionarnos también con los estudiantes. Pero hoy el reto ya no es solamente tener más tecnología. La pregunta es mucho más sencilla. ¿Realmente estamos haciendo la vida más fácil a los estudiantes? Porque la experiencia no solamente sucede en el salón de clases. Empieza desde el primer contacto con la institución, pasar por la parte de admisiones, la vida académica, los canales digitales, los procesos administrativos, la permanencia y la retención. E incluso continúa mucho más allá de terminar los estudios. Y justamente de eso queremos hablar hoy. De pasar a atender estudiantes a realmente gestionar su experiencia. Y para ello, tengo la fortuna de compartir el escenario hoy con tres grandes ponentes y vamos a hablar un poquito acerca de ellos. Por un lado, nos acompaña Carolina. Carolina es directora de Experiencia e Inclusión del Politécnico Gran Colombiano. Carolina viene liderando la transformación de la experiencia educativa desde una mirada que conecta Customer Experience, inclusión y permanencia estudiantil. Ha impulsado una gestión mucho más integral a la experiencia universitaria. Por otro lado, también desde Chile tenemos a Ángela Martínez, quien nos acompaña y es directora de Experiencia Institucional de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ángela cuenta con más de 15 años de experiencia en gestión de servicios y ha venido trabajando en cómo llevar la experiencia del estudiante a un nivel más estratégico, conectando cultura, diseño de servicios, datos y transformación institucional. Y también nos acompaña Rodolfo Greber, y un referente internacional en estrategia, marketing, customer experience y educación superior. Rodolfo tiene una amplia trayectoria liderando instituciones educativas y escuelas de negocios, ocupando posiciones como rector, vicerrector y decano, además de su experiencia como profesor y speaker internacional. Como ven, tenemos un foro muy interesante, muy diverso y con una gran experiencia. Entonces, estoy muy emocionado de compartir con ustedes esta mirada de cómo hemos ido mejorando toda la parte de la experiencia desde diferentes narrativas, pero en una sola región, en Latinoamérica. Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Caro, Ángel, Rodolfo? Buenos días, Dani. Muy bien, contento de estar aquí para compartir experiencias y seguir aprendiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un gusto platicar con ustedes. Bueno, escucho muy bonito, en verdad, las miradas en las que cada uno van a poder compartir cómo lo han logrado y cómo lo han ido viviendo, ¿no? Y sus perspectivas. Entonces, vamos a ir conociendo sus miradas. La dinámica es que nos cuenten un poquito acerca de ustedes, que nos cuenten un espacio para que nos digan exactamente lo que han ido, cómo vieron esta estrategia, cómo la implementaron, cómo se quedaron con ello. Y al final vamos a tener una sesión ahí de preguntas, pero también agradecer a todos los que se están conectando de diferentes países. Ya saben, cuéntenos desde dónde se conectan, con quién, dónde los estamos viendo. Y también, si tienen alguna pregunta, al final es un espacio que nos gusta conversar, que nos gusta ser dinámico. Entonces, ¿tienen alguna pregunta en paralelo que les gustaría compartir con los ponentes? Bienvenida. Entonces, arranquemos. Muchísimas gracias a todos. Adelante, Ángela, cuéntanos. Bueno, como dice yo, trabajo en la Universidad Adolfo Ibáñez, directora de Experiencia Institucional. Hace 15 años que estoy en el mundo de la experiencia y gestionando experiencia cliente en distintas industrias. Y en la educación estoy desde hace 8 años trabajando en la universidad. Ha sido un desafío súper grande para mí porque primero, después que estás en industrias como decía un jefe mío, tan management, donde la estrategia es todo está enfocado en la estrategia, la gestión siempre financiera está enfocada en los costos, ¿cierto? En reducir costos y en una mirada estratégica de los clientes. En la universidad me encontré con una estructura distinta,
y en los últimos años, en el último tiempo, he estado conectada con varias universidades, donde me doy cuenta que las estructuras organizacionales son todas diferentes. Gestionan la experiencia también de una manera, la abordan desde la vía universitaria, o desde una mirada estratégica de la experiencia, o desde una mirada más operativa, más académica. Hay distintas formas, no hay una receta perfecta para gestionar la experiencia del estudiante. Entonces, yo creo que el desafío principal ha sido ir adaptándome al escenario, a la realidad de la universidad, e ir implementando y ajustando los modelos, las metodologías del diseño de experiencia hacia una estrategia o hacia una definición institucional de qué entendemos por experiencia. Yo creo que el principal desafío ha sido ese, movilizar a la organización. Como dice ahí en la presentación que les voy a exponer ahora, el reto que en la universidad necesitábamos resolver era justamente poder definir un consenso de qué es la experiencia. Esa no es mi presentación, parece la que se está presentando, es la de Rodolfo. Sí. Entonces, yo te diría que en estos 8 años que yo en la universidad he transitado por un contexto, además en las universidades son muy dinámicas, siempre se está investigando. La Universidad Alfio Ibáñez es una universidad que constantemente está cambiando, que apunta a ser vanguardista. Hoy día la vanguardia es uno de nuestros atributos diferenciadores. Entonces, en ese sentido y en este contexto tan dinámico, es cuando tú dices, descubrimos, vamos aquí, y empieza a cambiar. Empezamos a recibir otras directrices que nos dicen, no, tenemos que ir más allá, y como dice el logo de la universidad, es crecer más. Daniel, cuéntame si estamos como para partir. Sí, ya un segundito, los vamos a compartir La presentación. No sé si comparten esta visión, pero gestionar la experiencia del estudiante de verdad que es muy desafiante, porque además en el mundo académico uno se encuentra con personas que saben mucho. Y yo, por suerte, en estos 8 años he tenido, de verdad que he tenido la suerte de estar súper bien acompañada de académicos que entienden mucho de la dirección de experiencia, y me acompañó en mi carrera Rodrigo Morraz, Claudio López, Patricio Polici, que son personas que entienden mucho de esto y que me han acompañado en este desafío. Bueno, les voy a hablar hoy día del desafío cultural y humano en la gestión de la experiencia de estudiantes de educación superior. Y yo les diría que el desafío más grande ha sido cultural y humano, porque finalmente es fácil cuando tú tienes el conocimiento teórico, poder definir modelos, estrategias, llegar a ese entendimiento no cuesta tanto, pero cuando tenemos que ponernos de acuerdo y consensuar una visión común y que además represente la realidad de la universidad, la realidad de la organización, no es tan fácil. Entonces, porque empiezan a aparecer los intereses de las distintas áreas, ¿cierto? Los objetivos no personales ni individuales, sino que el objetivo que cada área espera cumplir. Entonces, ajustar expectativas también en las personas. Se requiere ahí un trabajo que apunta mucho más a escuchar, a observar, que a hablar y a tratar de persuadir. Aquí esto es mucho de escuchar, de entender qué es lo que esperan las personas, y en la medida que tú escuches cuál es su visión de la experiencia, empiezas a encontrar los puntos en común. Y ahí es cuando empiezas a avanzar hacia un acuerdo y un consenso. Pero eso al principio es muy difícil y se requiere tener esta habilidad de poder escuchar y observar. La escucha activa, como dice Rodrigo Morraz, es muy importante. Bueno, ¿cuál era el reto que necesitábamos resolver en la universidad? Y aquí no voy tan atrás. Yo partí hace 8 años en los posgrados, implementando el sistema de mediciones de posgrado. Partimos midiendo el Net Promoter Score y el índice de satisfacción neta. Pero después nos dimos cuenta que no bastaba solo con medir. De hecho, los posgrados tenemos historia desde esos años, 2018, 2019, hemos ido viendo la evolución de la satisfacción de los estudiantes. Pero ya hacia el año 2022, 2023 empezamos a darnos cuenta que necesitábamos algo más consistente. Y empezar a ver, y también nos dimos cuenta que todos gestionaban la experiencia
de una manera distinta. En ese momento me tocó hacer un levantamiento de instrumentos y de encuestas, 56 tipos de encuestas distintos en 27 áreas. Entonces, todos medían, todos preguntaban de manera súper desarticulada. En distintos momentos se repetían los momentos. Entonces, empezamos primero a definir un diagnóstico, a ver qué estábamos haciendo. Vuelve un poquito atrás, porque en el fondo lo más importante era ver que la experiencia estaba dispersa. No había una definición común, eso es lo que observamos. ¿Y a quién impactaba poder tener una visión común, una visión compartida? Esto impactaba a toda la comunidad estudiantil, no solo a los estudiantes, sino también a los colaboradores, a los docentes, entonces a las áreas administrativas. Esto nos impactaba a todos. ¿Y qué está en riesgo? La coherencia y el prestigio institucional de todas maneras, porque lo que nos pasaba es que el estudiante vivía distintas experiencias, no estaban cohesionadas las áreas. Nosotros aquí en Chile usamos una frase que es muy, muy típica, que es el pimponeo, porque tú vas para allá, para acá, en distintas áreas, porque no había solución, no habían respuestas oportunas, respuestas efectivas. Entonces, ahí nos dimos cuenta que ese era el reto principal que necesitábamos resolver. Y ya, bueno, ¿qué hicimos? La decisión fue acordar qué entendíamos por experiencia y cuál era la expectativa de los estudiantes antes de diseñar. Ahí hicimos un trabajo tanto en posgrados como en pregrados de poder entender quiénes eran nuestros estudiantes, qué dicen, qué hacen, qué piensan y qué sienten. A partir de eso, poder conocer sus expectativas y también definir qué entendíamos por experiencia. O sea, la definición de experiencia institucional está hoy día en una política. Avanzamos hacia una política institucional que nos da un marco regulatorio también, que permite ser una guía y entrega como los lineamientos a las distintas áreas, aunque al rector no le gusta que usemos la palabra alineamiento, pero sí nos da una hoja de ruta, en el fondo, de lo que queremos y hacia dónde queremos ir. Bueno, se han definido, hemos mapeado, ahí tenemos levantado varios journey maps de los distintos momentos, ¿cierto?, en los distintos puntos de contacto. Y también hemos definido prototipos de estudiantes, tanto en pregrado como en posgrado. En posgrado hemos definido 6 perfiles de estudiantes y en pregrado 5. Hemos realizado talleres con colaboradores. Este año hicimos un taller, un ciclo de talleres ahí con Claudio López. 135 personas participaron en estos talleres, en donde vamos movilizando y permeando la cultura. Yo creo que eso es lo más difícil, pero cuando tú tienes a la máxima autoridad conectada con esto y que cree en este modelo y que lo entiende, es mucho más fácil. O sea, cuando tú logras que la autoridad entienda y sea parte de esto, eso baja a sus propios equipos y los propios equipos también lo toman con cierta responsabilidad, con seriedad, ¿cierto? Y con el entendimiento de que esto es algo que es un cambio muy lento. Esto no es un cambio de un día para otro, esto es algo que se va adaptando y se va adoptando por las personas también a medida que va pasando el tiempo, ¿cierto? Y en su quehacer diario. Y bueno, ¿cuál fue el resultado? Una propuesta de experiencia ajustada a la estrategia de la universidad con un modelo propio que represente nuestra realidad. O sea, yo creo que eso es como el resultado, eso es lo más valioso. No hay receta para construir un modelo. Nuestro modelo hoy día se compone de 4 dimensiones y cada dimensión tiene 4 o 5 atributos que la representan. Y lo voy a mencionar bien en simple. Nosotros tenemos de estas 4 dimensiones, las 2 primeras son confianza y acompañamiento. Nuestra propuesta de experiencia es confiado y acompañado, serás el protagonista de tu transformación, académica obviamente y profesional. Y las 2 dimensiones hacia abajo son el protagonismo y la transformación que ya dependen de un estudiante. O sea, las 2 primeras responden al mínimo esperable, confianza en que respondemos con excelencia, respondemos oportunamente, respondemos con respuestas efectivas, ¿cierto? Y el acompañamiento es con cercanía, con cohesión en todos los equipos y promovemos la autonomía del estudiante, que él pueda ser autónomo. Y a partir de ahí ya empieza a ser el protagonista de su propio desarrollo formativo, siendo el protagonista dentro de la sala y fuera del aula. Eso también es súper importante porque nosotros promovemos que el estudiante sea el real protagonista de su desarrollo, que participe en organizaciones estudiantiles, que participe en talleres de liderazgo, que participe en la clase, que desarrolle su pensamiento crítico, y esto está muy alineado también a nuestro modelo educativo, que es muy particular, que promueve un pensamiento crítico a través de la formación en artes liberales. Entonces, yo te diría que
Esto que estoy diciendo acá es lo más importante, pero siempre tiene que estar muy ajustado a la realidad de la universidad. Todas las universidades apuntan a distintos segmentos, a distintas realidades, y a partir de ahí hay que construir esta propuesta. Bueno, finalmente, en este mismo que hicimos y el cambio cultural, el desafío es permear la cultura organizacional, o sea, llegar a las personas, impactar en los procesos y en los sistemas de sociedad, lo más difícil. Porque ahí sí es cuando se requiere el cambio real. El cambio real no es que alguien diga, entiendo el modelo, lo conozco, empieza a impactar realmente en sus procesos y que cambie sus procesos de acuerdo a este modelo. Eso es lo más difícil, porque ahí sí es como, ahí sí tú ves que realmente las personas están entendiendo y están adoptando este modelo. Entonces, este cambio además es importante porque tenemos que gestionarlo a través desde la mirada del estudiante, no desde la mirada desde la organización ni desde la estrategia, sino que es desde la mirada del estudiante. Hoy día nos enfrentamos a un cambio también generacional, donde las necesidades de los estudiantes están cambiando, nos están pidiendo mucho más hoy día el impacto de la salud y el bienestar y la salud mental es muy importante, el bienestar. Ellos buscan eso, buscan espacios para estar, buscan espacios, buscan más acompañamiento. Entonces, cuando tú empiezas a movilizar hacia las personas esta nueva forma de gestionar, ese es el cambio real, porque estamos respondiendo a las necesidades de los estudiantes. Y bueno, el resultado es una organización que pone su quehacer al servicio de toda la comunidad universitaria. No solo a lo que decía la junta directiva, lo que decía el equipo directivo, sino que estamos al servicio de toda la comunidad, estudiantes, colaboradores y docentes. Bueno, hasta ahora la idea que me gustaría dejarles es justamente el aprendizaje. Y este aprendizaje hoy día, yo les diría que esto es un aprendizaje continuo. En el diseño de experiencia uno siempre está como en la mejora continua. Por lo tanto, esto es algo que nunca termina. Cuando uno piensa que ya terminó, es como que viene otro desafío o el mundo cambió, entonces hay que ir adaptándose a estas nuevas circunstancias, ¿cierto? ¿Y cuál es la idea que les quiero dejar? Es que el modelo es la parte fácil. Definir el modelo, de verdad, nosotros nos demoramos casi 2 años en definir el modelo, pero es la parte fácil. Pese a que nos tomó tiempo. Operativizarlo con las personas y no con los sistemas es verdadero desafío. Yo creo que hay movilizar a las personas desde este encantamiento o, como dice por ahí, desde la confianza, poder movilizar a las personas que ellos confían en ti es lo más difícil. Y bueno, el consenso de qué es la experiencia y qué experiencia queremos entregar al estudiante, eso sí va antes del diseño, diseñar desde el estudiante, no desde la estructura organizacional. Y bueno, la experiencia del colaborador y docente impacta directamente en la experiencia del estudiante. Eso es algo que está sabido por todos los que estamos en este mundo, sabemos que es así, pero es algo que sí hay que reforzar porque es justamente ahí donde está el desafío. Perfecto, Ángela, muchísimas gracias. Me quedo con una idea muy potente, ¿sabes? De todo lo que nos compartías. Podemos diseñar modelos, podemos diseñar herramientas, pero al final la experiencia se hace realidad a través de las personas. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a llevarlo, ¿no? Y también con algo fundamental, antes del diseño, pues la organización tiene que ponerse de acuerdo en lo que significa realmente experiencia para el estudiante. Eso también, el homologarlo, los sponsors que debemos tener al interno de la organización, luego es algo demasiado complicado. Y bueno, muchísimas gracias, Ángela, por compartirnos una gran experiencia. La Universidad Adolfo es un referente en la región también, desde México también se escucha mucho lo que he venido trabajando, entonces felicidades por ello, ¿no? También quiero aprovechar para involucrar a todos los que nos están acompañando y agradecerles, también los que se han conectado de diferentes países. Ahí vemos que hay muchos lados, a mí me emociona ver de todos lados. Mira, tenemos a Rolando desde Guatemala, Julieta desde Argentina, también tenemos a Gabriela, y también ¿quién más tenemos por acá? También tenemos a Chile, Gloria, ahora desde Chile, ¿cómo estás? La Gloria. Y también tenemos por acá alguien de Bogotá, y no sé por qué no se ve ahí el nombre, pero bueno, tenemos a alguien de acá desde Bogotá. Hola Juli, ¿cómo estás? Desde Medellín, por acá se conecta con nosotros. Yo quiero ver de Bogotá. Tatiana Ortega, desde Bogotá. No sé por qué a veces acá no se ve en StreamYard, pero ahí en la publicación sí los podemos ver. Joana, desde Perú, muchísimas gracias por conectarte. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Y también tenemos acá a María Cecilia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. De República Dominicana. Centroamérica y el Caribe está tomando mucha fuerza y relevancia en temas de experiencia, ¿no? Y también tenemos acá a Paula, desde una colombiana en España. Felicidades, bienvenida, ¿cómo estás? Entonces, gracias a todos los que están conectando desde Perú, y a todos, en verdad, por la oportunidad de Ecuador. Wow, hoy sí tenemos de todos los países. En verdad, tenía una gran convocatoria el evento. Bueno, pues que con grandes ponentes como ustedes, cómo no lo iba a tener. Muchísimas gracias. Me gustaría también, recuperando la conversación, que ya, e impulsando el escuchar al público, cuéntenos, ¿cuál es, en una palabra, cuál creen que ustedes es el principal reto que tienen ustedes o que han observado para gestionar la experiencia de estudiantes y organizaciones? Cuéntame una palabra: cultura, procesos, tecnología, datos. ¿Cómo lo están viviendo? ¿No? Eso nos ayudará muchísimo para que contamos y aquí ir haciendo ahí, fortaleciendo la conversación. Entonces vamos ahora a pasar a una mirada desde cultura y personas, una experiencia donde veremos cómo CIEX puede convertirse en una mirada, una capacidad mucho más estructurada dentro de la institución. Carolina, vamos contigo. Cuéntanos qué han venido haciendo del Politécnico Gran Colombiano. Gracias, Dani, y gracias a Ángela y a Rodolfo por unirse a esta conversación y, por supuesto, a la comunidad de CIEX Latam, porque hablar de Customer Experience en educación no ha sido fácil. Yo creo que a nivel de cultura en el mismo sector, pues hay muchas barreras que de cara a las organizaciones pues cuesta esa transformación, y es un poco el camino que hemos venido adelantando desde el Politécnico Gran Colombiano en eso que yo he llamado para este espacio Transformando la Educación Superior a través del Customer Experience, la analítica y la innovación institucional. Para el Poli se vuelve, digamos que después de pandemia, no es que se hubieran aparecido, digamos, más puntos de fricción en la experiencia del estudiante, sino que se hicieron mucho más evidentes. Entonces, pues, en ese orden de ideas, empezamos a ver mucho más tangible que había una fragmentación entre áreas académicas, administrativas, tecnológicas, un poco similar a lo que mencionaba Ángela, pues la experiencia se gestionaba de forma muy aislada, transaccional. Realmente no teníamos esa comprensión a detalle de ese journey de estudiantes, docentes, colaboradores, graduados, y pues todo el impacto que tenía en el ecosistema de la comunidad universitaria. Nosotros hoy atendemos más de 60,000 estudiantes, 61,432 estudiantes ubicados a lo largo y ancho del país. Más del 80% son estudiantes virtuales, y la universidad, a mí me encanta cómo lo define Juan Fernando, el rector, porque el Poli es una universidad de acceso. El Poli es una universidad que le abre las puertas al hijo del floricultor, al hijo del cafetero, al hijo del indígena, muchas primeras generaciones, esa base de la pirámide, que es una población vulnerable, población que tiene, pues en el sistema educativo colombiano también muchos limitantes a veces para acceder, por cobertura, por muchas cosas. Entonces, desde la virtualidad nosotros llegamos a esas comunidades que son el tejido del país, los que nos soportan en muchas industrias y en muchos sectores de la economía. Entonces, el reto es muy grande, porque es mantener la experiencia en familias muy vulnerables económicamente, por ejemplo, que a veces es, ok, o pago el semestre o atiendo necesidades básicas. Entonces, el reto era muy grande porque al hacer tan evidentes esas fricciones, pues necesitábamos generar y articular un mecanismo de gestión que respondiera a todas sus necesidades. Entonces teníamos áreas operativas trabajando de forma un poco reactiva, desde ese atender, cuando nos vamos un poco a lo que nos proponíamos en este encuentro, y es pasar de atender al estudiante a reaccionar, a gestionar.
y cuando lo gestionamos tenemos una visión mucho más proactiva de esa experiencia que queremos garantizar para ellos, ¿sí? Entonces, pues obviamente teníamos en riesgo la permanencia estudiantil y el sentido de pertenencia a la universidad, que no importaba qué tan alejado estuvieras de los campus presenciales o de los CSUs, de los centros de servicio universitario, tú te sintieras parte del poli, te sintieras parte de la comunidad. Entonces, ahí digamos que el reto era bien importante. ¿Qué decidimos? Incorporar la experiencia como un eje fundamental de nuestro Plan de Desarrollo 2022-2026, que se mantiene hoy en el nuevo Plan de Desarrollo 2026-2030 como un eje estratégico de la organización. Ahí coincidimos con Ángela en que definitivamente el respaldo del comité directivo en cabeza del rector y por supuesto de la vicerrectoría de estudiante, que es el área a la que pertenece la dirección de experiencia, es fundamental. Dos líderes que creen y le apuestan profundamente a la gestión de la experiencia y al modelo de gestión desde el Customer Experience. Se crea entonces la dirección de experiencia y a partir de esta apuesta se construye una arquitectura institucional de experiencia a partir del Customer Experience, donde la analítica de datos entra a ser un elemento fundamental para la toma de decisiones y para garantizar ese modelo de gestión que nos estábamos planteando y que estábamos soñando. Y en ese ejercicio pues empezamos con levantamiento de journey maps, de blueprints operativos de los procesos, de identificar esos puntos de contacto visibles, invisibles, esas acciones que estaban impactando esa experiencia. Hoy tenemos más de 100 instrumentos de medición en todos los procesos institucionales y un poco armonizados y orquestados de manera tal que pues no impacten y no sobrecarguen al estudiante, al docente, al administrativo en su tránsito y en su trayectoria durante el semestre, sino que realmente sumen y contribuyan desde el análisis de la información que nos entregan para tomar decisiones en esa mejora continua, una articulación permanente con el equipo de planeación estratégica de la universidad, para que efectivamente esos hallazgos se traduzcan operativamente en retos, en proyectos institucionales y se va midiendo ese impacto. Y ahí hay una transformación importante en términos de la forma como gestionamos y cómo trabajamos en los equipos, mucho más articulada. Tenemos un hub de experiencia y agilismo que incorpora estas metodologías ágiles para trabajar de manera que podamos tener mínimos productos viables y empezar a testearlos, a pilotear las estrategias y a tomar decisiones también de manera mucho más oportuna. Como les decía, esa analítica emocional y predictiva para la toma de decisiones, para transformar esa forma en la que gestionamos nuestros retos operativos, los issues que de pronto se van presentando en el transcurrir del semestre. Y esto apalancado con una estrategia que fue la CX Academy, porque como les decía al principio, entender el modelo de Customer Experience en el sector educativo y en la educación superior no fue tan fácil, ¿sí? Que la gente y los equipos entendieran la relevancia. Al principio obviamente había mucha resistencia y es como que ahora va a llegar otra área como a hacer visible problemas o situaciones que en términos operativos pudieran estar teniendo un impacto, pues no fue tan fácil, pero ese acompañamiento y esa forma de aproximarnos a los equipos también hoy hace que los equipos vean a experiencia, la dirección de experiencia como un aliado en sus procesos y como un facilitador también para sentarnos en la mesa los diferentes equipos sin buscar un responsable, pero buscando muchos aliados para transformar un proceso, para transformar un segmento. Entonces ya la experiencia tiene una segmentación mucho más específica, entonces vamos a trabajar la experiencia del proceso de inscripción de materias en pregrado virtual en tales y tales programas, porque ahí notamos que tenemos, digamos, una oportunidad de mejora.
y eso nos permite claramente tener, digamos, más acciones mucho más pertinentes. Y el resultado de este modelo, en términos de números, hemos logrado para el periodo anterior, 2026-1, el reintegro de casi 4.000 estudiantes, 3.983 estudiantes que habían abandonado el sistema, sus procesos formativos. Para nosotros la deserción, cuando medimos la deserción, es en los 2 periodos, que no se hayan matriculado los 2 periodos anteriores, y luego de 2 periodos recuperarlos, que vuelvan a su trayectoria. Y eso en términos, seguramente ahorita Rodolfo, de acuerdo con lo que hemos hablado, pues va a profundizar mucho más. Eso en términos económicos es un gran logro. Sí, es su ingreso para la institución, es recuperar la confianza de estos estudiantes que por muchos motivos habían abandonado el proceso. Una permanencia institucional que en un volumen de 60.000 estudiantes de verdad es un gran logro. Del 86.6%, esto está por encima del promedio nacional, y la permanencia en nuevos, que es un dato bien relevante, que son esos estudiantes que empiezan su proceso formativo, el riesgo para la permanencia en los primeros 3 semestres es muy alto porque hay muchos factores que influyen. Hoy tenemos una permanencia en estudiantes nuevos del 74.4%. Entonces yo creo que estas cifras, en términos, digamos, del negocio, de ese core del negocio, pues resultan muy relevantes, y esto comparativamente con los semestres anteriores viene mejorando. Entonces nos da cuenta que gestionar la experiencia no es un elemento accesorio en las instituciones, sino que realmente tiene un impacto en la sostenibilidad misma de lo que hacemos. Ahí se me quedó esto, ya. Entonces, pues ya cerrando un poco, hoy la pregunta tal vez no es cuánta tecnología implementamos en los procesos, porque evidentemente cada vez estamos mejorando, incorporando nuevos sistemas, nuevas plataformas, nuevas experiencias de aprendizaje, sino pues qué tanto estas experiencias realmente le hacen la vida más fácil al estudiante, al docente, al administrativo, que apalanca los procesos, y entender que la experiencia universitaria puede gestionarse con el mismo rigor y el mismo cuidado que gestionamos la matrícula y los ingresos sin perder el sentido humano. ¿Cómo hacemos que la tecnología apalanque nuestras apuestas institucionales sin desconectarnos del estudiante, teniendo en cuenta además que el 80 o más de nuestros estudiantes está lejos de nosotros? O sea, no lo podemos, digamos que no lo tenemos ahí de la manito. Mis recomendaciones, pues para los que están en este proceso, definir métricas ancla. Nosotros partimos del CSAT, el NPS, el CES. A hoy tenemos un indicador de gestión un poco más robusto, es un índice de experiencia que además de estos 3 indicadores complementa con el indicador de esos trámites, o sea que tanto el estudiante puede autogestionar esos procesos que están dispuestos para hacerse por este canal y que tantos nos tienen que buscar, y ese cumplimiento de promesa. Eso no solamente para los estudiantes, sino para cada uno de nuestros stakeholders, y nos da un indicador global a nivel institucional. Y hacer públicas esas métricas. Cada vez es más fuerte la cultura de que los procesos no solo vean sus mediciones, sino que además vean esas mediciones cómo influyen e impactan en las mediciones de otros procesos. Por supuesto, usar los journeys y esos datos de fricción, tickets, deserción, para prevenir dificultades antes de que el estudiante o el colaborador o el docente tenga que levantarnos las manos y pues finalmente romper el silo, convertir la experiencia en una capacidad institucional compartida. La experiencia y esas mediciones, esas métricas, ese indicador institucional no es responsabilidad ni resultado del equipo de experiencia. Es responsabilidad y resultado de todos los equipos institucionales que hace 5 años estamos, 4 años estamos montados en esta apuesta institucional, en este proyecto y en este eje estratégico de la organización.
Y en ese ejercicio de romper los hilos, pues a partir de esta gestión nace hace un año la Red Latinoamericana de Experiencia Universitaria, que hoy, por supuesto, extiendo la invitación para que hagan parte de esta red, porque a partir de unas mesas de trabajo y unos ejes temáticos de currículo, gestión docente, gestión estudiantil, tecnología, alta dirección, se me escapa una, Dios, se me escapa ahorita, me acuerdo. Lo que buscamos es enriquecer a partir de esas prácticas que han funcionado la experiencia de las universidades de la región, tanto Latinoamérica como del Caribe. Como tú decías, hoy tenemos personas de todas las regiones de nuestra querida Latinoamérica. Entonces, que se unan a la red, que sigamos sumando como sector a la implementación y la apropiación del Customer Experience en este sector que ha sido complejo, y que sobre todo agreguemos valor. Yo creo que esto no se trata solamente de la gestión que se hace del Politécnico Gran Colombiano, sino cómo podemos ser multiplicadores y cómo podemos contribuir y sumar entre todos para que la experiencia de nuestros estudiantes, docentes y administrativos pues sea la más memorable. Siempre desde la empatía, siempre, como decimos en el Poli, de esa construcción de país. Nuestro eslogan hoy de verdad toca el corazón y es: construimos país desde el corazón, porque hacer país nos emociona. Y sin duda alguna la educación es ese motor transformador de nuestros países, de nuestras regiones y pues por supuesto que impacte al mundo entero. Y que ojalá algún día Latinoamérica sea referente de este movimiento, de esta gestión y el impacto que podemos tener. Muchísimas gracias. Gracias, Caro. Me gusta mucho algo que, con lo que me quedo muy importante es como el hecho de que la experiencia sea una responsabilidad no solo de un área, sino que comienza a ser una capacidad institucional. Eso me gusta mucho, como algo un valor agregado de la misma institución, ¿no? Y también cómo pues se conectan los journeys, la medición, la analítica, los procesos de forma permanente, y eso también cambia completamente la experiencia. Me gusta mucho. Ya se aprendió el público, ya estamos acá con muchos comentarios de diferentes lados. Vamos a ver varios, pero me gustaría de pronto abordemos uno y al final regresamos con más porque hay varios muy interesantes, ¿no? Entonces, yo creo que hay uno que se menciona y me gusta mucho temas de hablar de indicadores. Acá Gloria nos comenta, ¿no? ¿Cómo calculan el índice de experiencia? Porque justamente vamos a seguir hablando ahorita con Rodolfo de todo, como el tema de la medición. Claro, ¿cómo calculan el índice de la experiencia? Cuéntanos. Pues tenemos un índice de árbol analítico. Entonces nosotros tenemos un peso en el CSAT, en el NPS, en el CES, como esos indicadores que llevamos ya más de 3 años midiendo. Y adicionalmente tenemos el índice de resolución autogestionada y el indicador de cumplimiento de promesa. O sea, al final del semestre te preguntamos, ¿te cumplimos con lo que te prometimos? ¿Sí? Esos 3 indicadores tienen un peso dentro del cálculo, digamos, global para cada uno de los stakeholders, para estudiantes que obviamente tienen el peso más alto en el indicador, para los docentes porque son al final quienes soportan el core del negocio, para los administrativos, para los graduados y para los proveedores. ¿Sí? No nos podemos olvidar de los proveedores porque al final los proveedores también son, digamos, parte fundamental de garantizar esa experiencia. Estos 5 indicadores para estos 5 stakeholders tienen un cómputo, digamos que en cada uno, y se promedian global para tener el indicador de experiencia institucional. Esta es una mejora para el 2026 porque al cierre del año pasado a mí me preguntaban, Caro, vamos a reportar indicadores. ¿Cuál es el indicador de experiencia institucional? ¿Ponemos el NPS? ¿Ponemos el CSAT? Y yo, ninguno, ¿sí? Porque los 3 nos hablan de cosas diferentes. Wow. Entonces tenemos que integrarlos y buscar la manera que, otorgándole peso a cada uno y entendiendo el peso que tiene cada uno de nuestros stakeholders, realmente nos dé una visión clara. Y ya cuando yo entro a hacer el close-up de cada uno de esos indicadores, puedo identificar, ok, lo que me bajó este semestre fue en el CES
de estudiantes virtuales de tal programa. Sí, me voy mucho más al detalle y ahí puedo identificar realmente en qué punto de toda la gestión es donde tenemos que enfocar esfuerzos. Y ahí nos articulamos con las áreas justo en este momento estamos en toda la planeación 2027 y definición de retos y proyectos. Entonces, ok, ¿dónde están nuestras fricciones? Y destinemos recursos de presupuesto, recursos humanos para poder atender esos elementos y que la experiencia siga mejorando. Entonces lo estamos piloteando este año, tengo mucha fe que realmente esta mejora pues nos siga dando luces y nos siga robusteciendo este modelo de gestión y el impacto que tenemos, por supuesto, en las cifras. Gracias, Caro. Muy completa la respuesta. Y creo que siempre hemos hablado, es la personalización también dependiendo de la empresa, en este caso la universidad, el momento en el que están, el nivel de madurez, hay muchas cosas que se buscarían complementar para esa respuesta, pero me encanta cómo pues ya han ido probando para irlo puliendo, ¿no? También, ya va a pasar con Rodolfo, pero me gustaría también por acá, dejemos, Carol, en los comentarios el link de la red, también para que se puedan conectar y también se puedan seguir sumando. Entonces vamos a poner aquí en los comentarios, nos preguntaba Isabel cómo se pueden sumar a la red de experiencia universitaria, una gran iniciativa justamente para poder impulsar pues, y seguir mejorando la experiencia en ello, ¿no? Entonces lo vamos a dejar por acá el link. Ay, gracias Alejandro, ya compartió el link para que se sumen. Ahí está Alejandro, ahí está Caro, también nos pueden seguir. Al final también compartimos los perfiles de los ponentes. Muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de la parte de métricas. A mí en temas de CIEX me gusta mucho hablar de métricas, de retornos, de ROI. Voy a hacer una pregunta de ¿cuánto vale un estudiante y cuánto realmente cuesta perderlo? ¿Cómo abordamos eso, no? ¿Cómo podemos decirlo? A veces duele mucho, a veces duele poco. ¿Qué tanto lo tenemos dimensionado, no? Y justamente Rodolfo nos va a contar sobre ello. Adelante, Rodolfo, todo tuyo. Gracias, Daniel. Entiendo que ustedes ponen la presentación y yo la puedo mover, ¿cierto? Adelante. Vale, ahí estamos. Gracias, quería, el ser la última persona que participe tiene un terrible problema y es la valla que te dejan. Yo quisiera comenzar con una pequeña contextualización a partir de lo que se ha dicho. Antes de entrar en los números, porque los números al final son datos y son evidencia de muchas cosas que hemos conversado ahora. Pero Daniel, tú dijiste algo muy importante. Dijiste, la experiencia no es ajena a la educación. Y es evidente, o sea, es paradójico que sea en las universidades o en los institutos donde se enseña, pero muchas veces no se aplica, ¿no? Entonces, quizá hemos sido de las organizaciones más blindadas en la historia, en donde hemos podido hacer las cosas como se hacían hace 400, 500 o 600 años y las hemos tenido que repetir de la misma forma y todo ha funcionado bien, pero en este contexto ya no. Y realmente la educación no es ajena a la experiencia del cliente y hay unos paradigmas. Me ha hecho acordar, yo recuerdo uno de los primeros cambios que hicimos fue hace 15 o 20 años. Yo no vengo del sector de educación, yo venía de la industria automotriz, de la banca de microfinanzas. Y entonces mi concepto es siempre he tenido un cliente. Entonces yo empecé a llamarle a los estudiantes clientes. Cuando empecé a llamarle a los estudiantes clientes, se armó un tremendo problema en la universidad donde trabajaba porque me corregían y me decían, no son clientes, son alumnos, ni siquiera estudiantes, alumnos. Yo decía, pero son clientes, nos han escogido, han podido escoger a otra. ¿Qué hacemos para que nos escojan? ¿Qué hacemos para que se queden? O sea, la misma lógica que aplicas en un banco, en un hospital, en una empresa automotriz, en un restaurante, la puedes y la debes aplicar en una universidad, ¿no? Y el primer cambio fue que sea cliente no quiere decir que no tiene responsabilidades. Claro que las tiene y tiene que cumplirlas. Los clientes cumplen responsabilidades y los que prestan servicios cumplen responsabilidades y cuando ambas cosas funcionan muy bien, claras, con procesos organizados, esto funciona y los clientes quedan contentos, ¿no? Entonces hay un cumplimiento de la promesa, pero es aplicar experiencia. Pero era tan duro cambiar el paradigma y diseñar pues experiencias es unificar personas y procesos, ¿no? Operaciones y mediciones para cautivar corazones. Se me ocurrió ahí para ponerle un poco de rima al tema. Y luego Ángela ha tocado que no hay recetas perfectas. Sí es verdad, porque diseñamos la experiencia para segmentos, ¿no?
el desarrollo, el desafío más grande es cultural, y yo concuerdo completamente con lo que dijo Ángel, es un desafío cultural. Y Peter Drucker decía que la cultura se come en la estrategia del desayuno. Este es un tema cultural, que luego tiene que bajar. No comienza por diseñar procesos, no comienza por datos, no comienza por métricas, comienza por cultura. Y la cultura somos las personas. Y Carolina ha redondeado la idea. Primero me sorprende y la felicito porque tiene índices de conservación de clientes altísimos para una población vulnerable. He usado a propósito la palabra conservación porque otra palabra que he desterrado de mi vocabulario es la bendita palabra retención. O sea, nosotros no retenemos estudiantes, porque se retiene a alguien en contra de su voluntad. O sea, yo retengo un rehén, ¿no? Lo tengo acá y no se puede ir, lo he atado, tiene un contrato, si se va pierde, si se va lo castigo. No, yo conservo gente que es libre de irse y cuando no se quiere ir. O sea, el reto es hacer que se quieran quedar. Entonces, nuestro reto es conservar clientes. Ustedes tienen índices altísimos conservando clientes en segmentos además muy vulnerables por el origen del que provienen, ¿no? Y me encantó tu idea del hub de experiencia y agilismo para diseñar MVPs, así que voy a tomar el concepto para difundirlo también donde me toca trabajar. Dicho esto, vamos a los números. ¿Por qué es importante la experiencia del estudiante? A propósito, lo llamo estudiante y no alumno, ¿no? Alumno, la definición de alumno es un ser sin luz. A es sin y lumno es luz, un ser sin luz. Al que un iluminado, que le llamamos maestro, viene a instruir. Eso es demasiado soberbio. Si queremos hacer educación, hay que hacer educación de igual a igual. Para que se produzca el aprendizaje, la pieza más importante es el maestro. Y el maestro tiene que estar en el mismo lugar que el estudiante y mirar los dos juntos y recorrer los dos juntos el mismo proceso de aprendizaje. Los maestros aprendemos cuando enseñamos. Ortega y Gasset decía que el que enseña aprende dos veces. Entonces los maestros tenemos el tremendo privilegio de continuar aprendiendo el resto de nuestra vida mientras ayudamos a otros también a aprender. La pregunta es ¿cuánto vale un estudiante? Vamos a ponerle un poquito de números. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Vamos a imaginar que queremos captar 2.000 estudiantes para un proceso de admisión. Para captar 2.000 estudiantes para un proceso de admisión necesitamos 100.000 leads. A una tasa de conversión del 2%, que es una tasa de conversión estándar en la industria. Se mueve entre el 1 y el 3. Los malos hacen 1, los que manejan bien hacen 3% de conversión. Todos aquí, estoy seguro, saben cuánto cuesta un lead. Ese es el ratio de la industria, 2%, ¿no? Ojo, hay algunos que hacen 8, 10 o 12. Eso implica un profundo conocimiento de a quién están dirigiendo sus campañas. Pero, ok, vamos a asumir que nuestra tasa de conversión es 2%. Yo necesito 100.000 leads para conseguir mis 2.000 estudiantes. ¿Cuánto cuesta un lead? Un lead cuesta unos $700. El que lo maneja mal paga 800, 900 o 1.000, como he visto algunas instituciones, por lead convertido, ¿no? Y el que lo maneja bien puede pagar unos 600. Es el costo de un lead en marketing digital, que más o menos son unos 2.380 soles, 2.400 soles. Convirtamos soles a pesos o a guaraníes o a la moneda o la moneda que cada uno quiera. Pero vamos a hacer el ejercicio con unos 2.400 soles, que es la moneda del Perú. Si yo tengo una matrícula de 100 soles y una cuota de 700 soles equivale a unos $200 más o menos, para hacer la referencia. Y tengo 5 cuotas por semestre, por ciclo. Un estudiante en un ciclo me produce 3.600 soles, que son más o menos $1.000 de ingreso por ciclo, un poquitito más de $1.000 de ingreso por ciclo, y esos $1.000 de ingreso por ciclo me lo va a pagar durante 10 ciclos, que dura la carrera universitaria, que son 5 años, y en un instituto son 4, multiplicaremos por 8. En total, el estudiante paga unos $10.000 más o menos por su carrera completa. Vamos a los siguientes datos. 2.000 estudiantes captados, ya vimos 100.000 leads para captar 2.000 estudiantes, y tenemos un no-show. Es paradójico, ¿eh? Pero hay no-show, como en los hoteles. Hay gente que paga, se matricula, ingresa, es admitido y nunca se aparece. Y yo he visto sectores que tienen 20% de no-show. 20% de leads que pagaron y que nunca sabes más de ellos y nunca fueron a un salón de clase. Nunca se aparecieron.
¿ya? Y luego tienes en el ciclo 1 un 30% de deserción, que el Instituto Gran Politécnico lo ha bajado muchísimo, pero digamos, es estándar tener un 30% de deserción en el primer ciclo y en el segundo ciclo un 20% de deserción. Los 3 primeros ciclos de una entidad educativa explican el 80% de la deserción estudiantil, por eso ya no quiero seguir. Vamos a llevar esto a números. En el primer ciclo tuve 400 estudiantes de no-show, 20% de los 2.000 que admitimos. Eso nos costó casi 1 millón de soles, o sea, casi $300.000. Hemos pagado $300.000 en leads para que el 20% de las personas que admitimos no venga. Por supuesto, esas personas pagaron la admisión, que son 100 soles, son $30.000. Pagaron $30.000 y nosotros gastamos $300.000, ¿ya? Para que esa gente no venga. Por lo tanto, hemos perdido $900.000 soles. Hemos perdido un poco menos de $1 millón simplemente en ese primer proceso de admisión por el 20% de gente que fuimos capaces de captar, de hacer que paguen una matrícula y que nunca más se aparezcan. En el primer ciclo perdemos el 30% de lo que queda, porque ya habíamos perdido 400, ¿no? Entonces, en el primer ciclo perdemos 1.142.000 soles. Más o menos, otros $320.000, ¿no? Más o menos. Y esa gente pagó, como se van a la mitad del semestre, he sacado media cuota y he calculado que pagan medio semestre. Hemos recibido un ingreso de 800.000 para tener un egreso, una pérdida de 1.400.000. Al final sigue siendo un resultado neto de pérdida. Seguimos erosionando los ingresos de esa organización educativa. Y en el tercer ciclo perdemos 20%, ya perdemos un poquito menos del ciclo anterior y ese 20% equivale a 224 estudiantes. De los 1.600 que quedaban, ya nos quedan solamente 1.120, que es más o menos medio millón de soles, que son unos $150.000, más o menos, ¿no? Otros $150.000 a pérdida de esos leads que captamos hace poquito más de un año, ¿no? Si todo esto lo sumamos y hacemos un resumen, hemos captado 2.000 estudiantes, hemos perdido el 55% en el primer año, lo que le cuesta a esa organización 2.600.000 soles, que son, yo calculo, unos $600.000 más o menos, $650.000 grosso modo, por los cuales hemos pagado. O sea, hemos hecho una campaña de marketing pagando leads para generar una pérdida en la organización de 2.627.000 soles o unos $650.000. Pregunta, ¿y nos estamos olvidando de algo aquí en estos números? Ahí nomás queda el tema. Yo, estas reflexiones que estamos haciendo sobre estos datos comerciales, rara vez las he escuchado de los comerciales. Estas conversaciones rara vez se hablan en las reuniones de directorio donde hablamos de estrategia. Siempre estamos enfocados en el enrollment y en la captación, en el numerito de arriba, pero nunca estamos mirando qué pasa con ese numerito de arriba en el primer semestre, en el segundo semestre. Con lo cual no estamos mirando experiencia. Sí, nos hemos olvidado de algo. Nos hemos olvidado de todo lo que estamos dejando sobre la mesa, que es lo que hubiéramos podido tener, lo que hubiéramos podido ingresar, si es que estas personas sí se hubieran quedado. Y estamos hablando de 37 millones de soles, solo si esta gente que se fue se hubiera quedado. 37 millones de soles son más de $10 millones. Más de $10 millones que estuvieron ahí, que pudieron ser parte de los estados financieros de esa organización, pero que no lo son. Es un dinero perdido que se esfumó. Es más fácil ver lo que perdimos pagando por leads perdidos, porque está en la contabilidad, que esta contabilidad que es la contabilidad de lo que hemos dejado de ganar por hacer las cosas mal. ¿Cuáles son las conclusiones? Hemos invertido más del 50% para tener un NPS negativo. Porque ese 55% de estudiantes que se fueron en el primer y segundo ciclo y en el no-show no van a hablar bien. Son NPS negativo. Así que ahí no tengo que tomar ningún NPS. Esos van a hablar mal. Los que se van hablan mal. Siempre dicen es culpa del instituto, es culpa del profesor, no me entendieron. Es verdad, no lo entendimos. No supimos qué hacer para que se queden. O prometimos cosas que no se cumplieron y por eso se van. Pero nos queda un 50% restante. No 50, es 45, ¿no? Nos queda un 45% restante a partir del segundo semestre que sí se queda. La pregunta es que esos que se quedan tampoco son NPS positivo necesariamente. Esos 45% que se queda podría ser un cliente satisfecho y los clientes satisfechos no recomiendan. Por lo tanto, el NPS es una cosa muy distinta a la satisfacción y bueno, eso aquí en este foro todo el mundo maneja ese tema. Pero hay más preguntas.
En esos 2.600.000 soles o $700.000 que perdimos de leads que no se quedaron o que se fueron muy rápido y que no pagaron ni siquiera el costo de haberlos captado, no le hemos sumado el costo marketing. No le hemos sumado el costo de los ómnibus, de las vallas, de los comerciales de radio, ¿no? Acá estamos sumando leads, no estamos sumando el costo de la campaña de marketing paraguas. Tampoco estamos sumando los costos de la inversión, porque hemos tenido que construir un pabellón, hemos tenido que poner infraestructura tecnológica, hemos tenido que pagar profesores, hemos tenido que pagar administrativos, hemos tenido que pagar parqueos, hemos tenido que pagar luz y agua para los baños, para gente que se va. Por lo tanto, ni siquiera estamos cubriendo, no le he agregado el costo de infraestructura, el costo de inversión, el costo de activo fijo, el costo operativo adicional al costo de marketing, porque evidentemente estamos perdiendo mucho más dinero del que reducidamente hemos calculado, porque es una obviedad que esos leads, es muy fácil llegar a ese dato, pero hay mucho más dinero perdido de esa organización porque está sobredimensionada para atender gente que ni siquiera está pagando el costo de haber sido adquirido, ¿no? Pregunta que he hecho y que nunca me han contestado. ¿Por qué hay 20% de no-show? ¿Por qué alguien puede pagar la matrícula y no venir? Y cuando hago esta pregunta, no tengo la respuesta. O sea, si alguien aquí me puede dar la respuesta, ¿por qué no no-show? Voy a estar muy agradecido. Porque nunca la he encontrado. Porque no preguntamos. ¿Saben qué explica la deserción los 3 primeros ciclos? ¿Por qué se van? Siempre dicen son factores económicos. Factores económicos. No, no son factores económicos. Hay 2 tipos de deserción. Una deserción emocional y una deserción académica. La económica es muy bajita. Es la más baja de todas. Pero le echamos la culpa que no pueden pagar. No, no es que no pueden pagar. Es que no quieren pagar. Porque lo que reciben no justifica lo que pagan. Entonces se van. Pero la deserción es o emocional, porque como estudiantes del Gran Politécnico de Colombia, son poblaciones vulnerables que, por ejemplo, están por primera vez llegando a la universidad y hay que entenderlos y hay que ayudarlos en este proceso de transición, porque esperamos que de pronto se comporten como adultos desde el primer momento en el que llegan y no lo son. Y hay que ayudarlos porque la educación del colegio de la que han venido es muy asistencialista y de pronto se convierten en adultos responsables del día a la mañana porque solo entraron a una universidad o un instituto. Y no hay ningún proceso de acompañamiento y apoyo para ayudarlos y darles herramientas para que tengan éxito. Y tienen problemas en casa y tienen problemas familiares. Hay una deserción emocional que es tan grande como la deserción académica, que de repente tampoco están preparados. Y cada una se arregla con factores emocionales y de apoyo o con factores académicos de soporte. Pero hay que entenderla. Y para entender hay que estudiar. Y para estudiar hay que investigar, hay que preguntar. Entonces hay que entender por qué se produce esta deserción y entonces se pueden bajar y tener ratios mejores de resultados como los que mostró Carolina, ¿no? Y que la gran pregunta es, ¿y qué pasaría si con estos datos que has mostrado, Rodolfo, bajamos la deserción a la mitad? ¿Qué pasaría? Pues vamos a ver. Si hubiéramos bajado la deserción a la mitad, hubieran entrado 13 millones, casi 14 millones de soles a esta organización por hacer lo mismo, pero bien hecho. Por las mismas aulas, por la misma infraestructura, por los mismos parkings, por lo mismo todo. Hasta por el mismo docente, porque entonces tienes más estudiantes promedio por aula. Si hubiéramos hecho las cosas bien, si la deserción hubiera sido la mitad, hubieran entrado 13.593.000 soles. Yo recuerdo hace muchos años cuando hablé en una institución educativa y se me ocurrió ir a decirle a la directora general, necesito 1,5 millones de soles para hacer un programa para reducir la deserción porque he encontrado que hay factores emocionales y hay factores académicos y quiero atacarlos y necesito 1,5 millones de soles. Y me dijeron, estás loco, esta es una corporación y en las corporaciones ponlo en tu plan del próximo año. Entonces yo me acuerdo que le dije, bueno, porque si lo pongo ahorita resulta que podemos recuperar, era un poco más grande porque la admisión de esa universidad era mucho más de 2.000. Era un número mucho más grande. Si invertimos 1,5 millones, tu EBITDA puede subir. Si tu EBITDA sube 1%, ya pagaste esto. Y por supuesto nos dieron el dinero y por supuesto logramos reducir la deserción de 30 a 15% en el primer ciclo. Entendiendo estudiantes y dándoles apoyo a los estudiantes, invirtiendo en ellos, invirtiendo primero tiempo en conocerlos y 2 en actividades para que les vaya mejor. Entonces, esto lo único que hace es demostrar que la experiencia del cliente en realidad es rentable. Como decimos en el Perú, no es por amor al chancho, sino por amor al chicharrón. Los peruanos ya saben cómo somos los peruanos. Los peruanos todo lo mezclamos con comida.
Cuando algo es fácil decimos papaya y cuando queremos hablar de un amigo decimos causa. Bueno, aquí también metemos el chicharrón. No es por amor al chancho, es por amor al chicharrón, ¿no? Esto es rentable, la experiencia del cliente es rentable. Generar clientes con una buena experiencia es positivo y rentable. Y entonces eso me lleva a la conclusión final, que la experiencia del estudiante es gestionable, medible y, por supuesto, rentable, si lo hacemos bien. Y para terminar, quisiera terminar con 3 ideas, 3 cierres muy chiquitos. Investiga y conoce a tus clientes. No he hecho estudiantes, he hecho clientes. Porque esto aplica para Falabella, aplica para el banco de crédito, aplica para una industria automotriz, aplica para todo. Esa experiencia aplica también para una universidad o una institución. Conócelos, investiga y conócelos, diseña para ellos y mide. Y no es one size fits all, como bien dijo Carolina o Ángela. Esto es diseñar para segmentos, diseñar para grupos específicos, diseñar experiencias lo más personalizadas posible para grupos específicos que requieren servicios y necesidades muy puntuales. Bueno, eso es lo que tenía preparado para ustedes. Muchas gracias, Daniel, por la invitación y excelente, Ángela y Carolina, compartir con ustedes esta pasión que nos une hoy día. Se siente en la piel la pasión que comparten los tres. Qué emoción, en verdad, muy, muy afortunado de poder haberlos invitado y recibir toda esa experiencia que ya han ido, no solamente impulsando, sino ahora nos dan la oportunidad de escucharla, ¿no? Mira, me gustaría, sí, vamos a seguir abordando, ahí ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero sí me gustaría, creo que hay muchas preguntas en el público, hay muchas opciones, pero sí me gustaría pues también dar la gracias a Carito. Carito se tiene que retirar, pero me suena encantada ahí, perdónenme que... Yo voy a intentar seguir conectada desde el celular, pero tengo vuelo de regreso a Bogotá en unos minutos. Sin embargo, si me permites, Dani, un segundito, porque me pareció bien interesante una pregunta que nos hacíamos de articular la academia a la cultura de la experiencia. Y creo que es algo que compartimos con Ángela, pues como reto importante. Pero en ese mismo ejercicio, como... Ay, justo se nos perdió. Se me cayó. Ya. Ahí está. Ya volví. Poder traer a esos académicos que además saben un montón y cuestionan un montón. Entonces en las reuniones hablamos de dolores y por allá se levanta una profe y dice, no, pero es que el dolor es físico, se siente. Entonces hablemos y empiezan a cuestionar desde la misma retórica el modelo de gestión, y entonces empieza uno a explicarles el modelo del Customer Experience, y es mostrarle las cifras. Es decirle, ayer justo estábamos dándole la bienvenida a los profesores de aquí de la sede de Medellín, y la gerente decía, les hacía un llamado a todos por el programa de diseño gráfico que ha bajado la matrícula de estudiantes nuevos. Entonces yo le decía a Indira, tenemos demasiadas cifras que nos explican qué puede estar pasando con ese programa. Entonces, integrémoslas y escoger a ese coordinador de programa, llevarlo de la mano, mostrarle las cifras de su programa y darle argumentos y herramientas para gestionarlo, no solo desde la captación, que se articule eso con mercadeo, además, cómo estamos atrayendo a este programa a los estudiantes y qué valor tiene agregado, pensando además el impacto que podría tener X o Y programa en sus comunidades, porque retomando lo que yo les decía al principio, pues las poblaciones que nosotros atendemos son personas de la periferia, personas que están en el campo. Entonces y ahí conecto con algo que decía Rodolfo, de esos ingresantes de ese primer ciclo, y es cómo le agregas tu propósito y valor al hecho de estudiar, ¿sí? Porque ahí es donde tú, cuando tomas la decisión de, ¿será que me matriculo? ¿Será que no me matriculo? ¿Será que esto es una inversión o es un gasto adicional para mi familia? Esto es un valor agregado para mí, para mi familia, para mi comunidad, y puedo hacer esto, esto y esto. Entonces, ¿cómo empezamos a articular y desde la academia darle sentido al hecho de que hagan parte de nuestras aulas, de que hagan parte de nuestro sistema educativo y que puedan así contribuir a sus comunidades
y a sus proyectos de vida. Y creo que ahí hay un trabajo bien importante con la academia de que ese rol que ejerce cada uno de los profesores como soporte del modelo de gestión, pues impacte en esa transformación de vida de una manera positiva. Entonces, los voy a seguir escuchando y voy a seguir interviniendo en las medidas de mis posibilidades, pero me excuso profundamente y nuevamente la invitación a que hagan parte de la red. Los esperamos para que sigamos construyendo juntos. Gracias, Carito. No, muy bonito, en verdad, compartir con todos. Entonces, pues acá estamos. Ojalá nos puedan seguir acompañando. Vamos a un ratito todavía más a los que nos siguen acompañando, a los comentarios. Creo que viene la carnita, viene mucho de lo que podemos sumar. Ahí me gustaría recuperar un comentario que vi. Me gustaría, Ángela, si me ayudas a responderlo, porque hay varias cositas que he ido dejando pasar por tiempos, porque justamente se nos ha ido alargando, pero sí me gustaría recuperarlos y también invitarlos. Aquí vamos a estar hasta un ratito más en lo que resolvemos ahí comentarios. Quisiera profundizar en todo lo que nos compartió Ángela y Rodolfo para abordar un poquito más. Entonces, a ver, en los comentarios vamos a recuperar uno en el que nos decían desde la parte operativa. A ver, para que me puedas a responder con ella, Ángela, y que nos puedas contar. Acá lo tenemos. Dice, en términos operativos y de procesos, ¿cómo se articula con la academia y la cultura de experiencia y del estudiante? Sí, tanto, mira, sí, un poco conectando también con lo que comentaba Carolina, yo te diría que en función también de la presentación que les hice de la cultura, ¿cierto? Lo más difícil es conectar con la academia, porque ahí es donde está el conocimiento, la expertise, pero cuando tú empiezas a conectar con ese mundo, te das cuenta que tienes las mismas problemáticas, las mismas necesidades que un estudiante o que un administrativo. Y una de las cosas que hemos tratado de impulsar es el rol del director del programa. El director del programa es un académico que en el fondo lidera a otros académicos y que puede ser el embajador del modelo, entender el modelo de experiencia. Y ahí yo estoy liderando 2 proyectos hoy día. Uno es con los doctorados, y escuchar a los directores de los doctorados y que ellos se sientan escuchados, más que yo escucharlos, sino que ellos sientan que se les da el espacio para que ellos puedan contar cómo sus estudiantes viven la experiencia, cómo es la experiencia personal de ellos como directores, dónde tienen ellos más control de la experiencia del estudiante o menos control. Porque finalmente un director, y esto a partir de los estudios que hemos hecho, porque a partir de nuestros datos hemos hecho algunos modelos de correlación donde hemos identificado cuáles son las variables que más impactan en la satisfacción general. Y en el caso de los posgrados, lo que más impacta obviamente es lo académico. Y el rol del director es clave porque es la figura que te marca la hoja de ruta del programa, y que garantiza el aprendizaje, el que articula entre todos los docentes de módulo a módulo, ¿cierto? Dependiendo cómo esté diseñada la malla curricular, pero también es el que tiene la visión general de todo el ciclo de vida del programa. Entonces, el rol del director es muy importante, y cuando tú conectas eso, cuando tú entiendes cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, tú puedes conectarlo con los procesos y empezar al director del programa a conectarlo con el proceso de matrícula, con, por ejemplo, temas tan triviales como que todos los estudiantes que se matriculan cumplan con los requisitos que se requieren, que entreguen su certificado y que en el fondo después cuando viene el momento de certificar, ¿cierto?, sus conocimientos, sus contenidos, no nos encontremos con sorpresa de que la persona no cumplía requisitos o no tenía su certificado de título previo para, por ejemplo, entregarle un grado académico a un magíster. Entonces, todas esas cosas que son muy operativas, tú tienes que tenerlas muy conectadas y el director tiene que estar en conocimiento de eso. Saber que todos los estudiantes que están en el aula cumplen con el requisito, cumplen con el perfil de egreso, cumplen con, nosotros acá tenemos la Comisión Nacional de Acreditación, que es muy exigente respecto de cómo estos procesos los llevamos y no exige evidencia, ¿cierto? Que pueda garantizar que cumplimos con lo que el reglamento nos exige. Entonces, en ese sentido, el rol del director es fundamental y es el que nos abre la puerta a ese mundo académico.
Entonces, ¿y cómo somos proactivos? Yo te diría que cuando uno comienza a implementar estos modelos muy reactivos, porque parte desde de la base de que muchas cosas no se hicieron antes, nadie escuchó, no, está desarticulado, ¿cierto? Pero ya una vez que tienes más instalado el modelo, tú puedes adelantarte a estas conversaciones, puedes generar hitos de conversación con el director, hitos de seguimiento a la experiencia que te permiten adelantarte a las problemáticas que vas teniendo y resolver lo higiénico, que es parte de nuestro modelo, que es el mínimo esperable del estudiante, que es cumplir con la promesa, que los procesos sean de excelencia. Hay algo que no les mencioné, pero nosotros como universidad no tenemos tantos problemas de deserción. Nuestro problema es mucho más cumplir la promesa, cumplir, y eso es lo que nos da el prestigio. Finalmente nosotros tenemos una responsabilidad, porque los estudiantes no eligen estudiar en la universidad, Adolfo Ibáñez pudiendo estudiar en otra de igual o mejor prestigio, nos eligen a nosotros. Entonces, esa es una gran responsabilidad que tenemos, porque tenemos que cumplir. El costo de nuestro programa no es bajo. Nuestros programas son los más caros a nivel de industria en educación superior en Chile. Entonces, tenemos que garantizar esa calidad y cumplir esa promesa. ¿Por qué nos elegiste a nosotros? Entonces, esto es como, por eso yo les decía, los modelos tienen que estar muy ajustados a la realidad de la universidad. Nuestra realidad es otra, es muy distinta a la retención, sino que es garantizar y cumplir la promesa es lo más importante. Permíteme, Daniel, complementar la respuesta de Ángela, que es muy, muy, muy potente. Adolfo Ibáñez es una de las mejores universidades de Latinoamérica y dale un gran saludo a Claudio y a Rodrigo, que son buenos amigos. Y es verdad, o sea, es una universidad para un público, digamos, sabe dónde está yendo. Y entonces hay una expectativa ahí de altísimo valor. Y hay el otro lado de la industria, que son sectores más masivos. La educación está cambiando mucho en el mundo. Antes, hace 50 años, solo el 10% de la población tenía estudios universitarios. Hoy en día es el 20 o 30% de la población de un país y siguen creciendo. Y a eso hay que sumarle la educación técnica. Entonces, se está democratizando la educación. Y hay segmentos, como pasaba con Carolina, que son la primera generación que va a la universidad y son muy vulnerables. Entonces, volvemos al mismo concepto que dijimos antes. Cada segmento es distinto. Cada segmento requiere estrategias distintas, tiene expectativas diferentes, vulnerabilidades distintas. Y yo quería tocar un temita que comentó Ángela, que coincido plenamente con ella. O sea, cuando preguntábamos cuál es el elemento más importante en la calidad académica de una universidad, siempre los académicos hace muchos años decían cosas como el plan de estudio, el currículo, la infraestructura. No, cuando le preguntas al estudiante cuál es el elemento más importante, es el docente, el profesor, el maestro. Siempre lo decimos, un buen maestro hace clase con estudiantes sentados en un ladrillo y los estudiantes quedan felices. Y la mejor infraestructura no te salva de un mal maestro. Entonces el maestro es la pieza más importante en la construcción de la calidad y eso se produce cada día en cada salón de clase o en cada aula virtual por miles de docentes o maestros interactuando con miles o cientos de miles de estudiantes. ¿Cómo controlas eso? Para que esa calidad se produzca ahí donde se tiene que producir. Evidentemente sí se puede, pero hay que comenzar por entenderla, ¿no? Hay que comenzar por entender cuál es el perfil de un buen maestro, cómo se entrena un buen maestro, cómo se le dan herramientas a un buen maestro para que haga una mejor clase y, por supuesto, cómo monitoreas que la calidad esté sucediendo en cada uno de esos puntos de contacto en miles de interacciones. Ese es el punto más relevante en la calidad desde la perspectiva de un estudiante. Lo que dijo Ángela es totalmente cierto y todos hemos pasado por eso. Estudiantes admitidos que no cumplían los requisitos, no tenía el expediente, no tenía el grado académico previo para el programa. Eso es proceso. Eso es calidad pura y dura, calidad de procesos que tampoco se cumplieron. Pero esa calidad es factor higiénico, es obligatoria. Pero el extra mile, por ejemplo, está en el docente, que interactúa con el director del programa. Es el director del programa el responsable, el general de esos docentes. Exacto. Entonces, ese es el general Patton de sus docentes que ganan la batalla, pues, ¿no? Totalmente. Y de hecho, me gusta y pasa luego a veces en los episodios que se empiezan a enlazar los temas. Mira, justamente tenemos un comentario acá de Vanessa y nos dice ese tema. O sea, ¿cómo conectamos la experiencia del docente, que al ser el nexo entre la institución y el usuario final, debe transmitir la experiencia completa desde su propio bienestar a la vez? Entonces,
Si les parece bien, Rodolfo, profundicemos un poquito en eso, la experiencia del docente, ¿cómo es eso, no? ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo lo han abordado? ¿Cómo lo miden? De pronto, ¿cómo podemos ahí profundizar un poquito en ello? Vale, esa es una pregunta buenísima. Y la voy a responder con un ejemplo. Perdona que te haya ganado la puesta mano, Ángela. Te lo respondo con un ejemplo. Hace muchos años en una universidad, cuando descubrimos que el docente era la pieza más importante de la construcción de la calidad desde la perspectiva de un estudiante, antes la lógica de pensar para hacer horarios, hablo de universidades muy grandes, ¿ya? Donde es complejo, la universidad hacía horarios, por ejemplo, y luego iba donde el docente y le decía, tengo estos horarios libres, y escoge. Y decía, y si el docente no puede, si está trabajando, no, pongo otro, busco otro que pueda. Yo hago mi horario y el que puede lo pongo ahí. No estaba mirando al mejor docente. Entonces, hay que hacerse las preguntas correctas. La pregunta era, si el docente es la pieza más importante de la calidad, yo quiero que los mejores docentes, los que salen mejor evaluados, tengan la mayor cantidad de horarios. Pues eso es muy difícil, porque entonces tengo que adaptarme al horario del profesor. Por ejemplo, teníamos un abogado que llegaba a dictar clases y mandaba al chofer con los exámenes. Todo el mundo quería llevar clase con ese abogado, era una figura. Pero él solo podía los viernes en la mañana, a las 9, tienes que abrirle ese horario. Entonces, es diseñar para el docente, diseñar los horarios para acoger a ese docente, porque los estudiantes se matriculan en ese horario. No es priorizar tu horario, no es priorizar tu calidad interna. Quiero hacer fácil mi proceso como universidad. No, haz tu proceso orientado para tu cliente. Y si tú quieres traer a los mejores docentes, será en el horario en el que ese ejecutivo, que no tiene tiempo y que tiene vocación y que quiere compartir, venga a la universidad y que no lo hace quizá por dinero, venga a la universidad a compartir en ese horario que él puede, para que tus estudiantes que están ávidos de tener esa persona puedan tenerla. Entonces, quizá eso responde a la pregunta que nos acaban de hacer. Comienza por diseñar también para el docente. El docente es la pieza clave. Y muchas veces me ha tocado en mi experiencia decir, el docente es una pieza irrelevante en donde yo coloco docentes para llenar cuadraditos. Mi objetivo es llenar cuadraditos, no colocar a los mejores docentes. Entonces, la calidad comienza por entender cómo se construye la calidad. Si la pieza elemental de la calidad es tu docente, diseña para el docente también. Interesante. Me gusta. La verdad es que, sinceramente, yo no vengo del tema de educación, pero no había pensado también en la experiencia del docente, y es súper vital. Y el valor. A tu mejor vendedor, a tu mejor chef en el horario en el que van a mayor cantidad de comensales a tu restaurante. Totalmente. Bueno, y ahí tú también tienes, así como hablamos de que uno diseña la experiencia para los segmentos, ciertos distintos segmentos y realidades, también tenemos segmentos de docentes. También tenemos segmentos de docentes. Entonces, también hay docentes planta, docentes hora, docentes que quieren dedicarse una parte de su trabajo a la investigación. Hay docentes taxi que dictan por todo lado, ¿no? Docentes taxi, eso tenemos, y esos son los más difíciles de gobernar. Nosotros encontramos que el perfil de docente exitoso tenía 2 Cs. ¿Ya? Es una palabra, no puedo decir qué significan porque son palabras muy feas, pero digamos, los marqueteros ponemos nombres graciosos a las cosas que encontramos, pero básicamente se resumían en 2 grandes factores. Mucha experiencia práctica. Un practitioner, alguien que viene a enseñar lo que hace. Sí. Y 2, alguien que tiene el carácter para pararse frente a un grupo y decir, yo tengo algo que compartir con ustedes. Yo sé algo y quiero compartirlo. Interesante. Me gusta. Bien, vamos con otro comentario que trato también de abordar en los espacios, sobre todo cuando puede haber aquí diferentes miradas, ¿no? Como miradas ya muy especializadas, como ustedes, que pueden compartir experiencias y habrá en el público alguien que se esté riendo con lo que estás diciendo y yo lo viví. Pero habrá también quien esté entrando en este mundo, en el mundo de la experiencia del estudiante, el mundo de la experiencia de los clientes, a estudiantes, ahora le llamaremos así. Entonces, por acá, por ejemplo, Gloria nos decía, y retomando lo que también Carlos nos contaba en su momento de capacidades institucionales, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las capacidades institucionales básicas que se necesitan para gestionar la experiencia del estudiante? ¿Cómo lo verían? Cuéntenos. Las mismas que necesita un banco. ¿Sí? Las mismas reglas. Okay. Foco en el cliente, foco en tu proceso, foco en la calidad.
Yo te diría ¿Cómo? así, procesos claros, y eso es muy importante porque tú a través de los procesos conectas la experiencia. Es más fácil conectar un journey map con un proceso. Tienen que conversar. Eh, y como capacidad también, la capacidad de apertura en las áreas, la Carol lo mencionó también, de estos silos que existen. Cuando tú tienes una organización muy desarticulada, es muy difícil poder generar una coherencia, una cohesión en los procesos, en la respuesta a los estudiantes, y eso te daña la marca. Cuando Ángela, es que los silos destrozan la cultura. No hay absolutamente. cultura si hay silos. Cuando tú tienes eso y subculturas, porque finalmente en un silo hay una subcultura, eso atenta directamente contra la experiencia y contra la marca. Porque Voy a decir finalmente, algo feo, pero en la academia, en algunos sitios hay muchos silos. sí, o sea, cada unidad académica, escuela, facultad, es un silo. Y eso es lo más complejo de conectar y de gestionar la experiencia en el mundo académico, en la educación superior, porque finalmente también, y yo creo que tampoco hay que perder el foco de que cada escuela o facultad tenga su propio sello. Yo ahí he sido bien majadera, por decirlo así, en el sentido de que no podemos perder el sello que tiene la escuela. En el caso de la Universidad Adolfo Ibáñez, partió con la Escuela de Negocio hace 72 años. En 1953 parte con la Escuela de Negocio y el sello de la Escuela de Negocio fue el sello de la universidad por mucho tiempo. Después, hace 30 años ya nos convertimos en una universidad, hoy día tenemos 8 escuelas y facultades, y cada escuela y facultad tiene su propio sello. Y eso es algo que tampoco se puede perder, no queremos estandarizarlo todo, no queremos ser una sola, pero en la base, en lo higiénico, tenemos que estar todos de acuerdo, porque si no, y eso es lo que sostiene y hace que sea sostenible un modelo de experiencia, porque si a la base no estamos todos de acuerdo de que queremos entregar esta promesa de experiencia, acompañado y confiado ser el protagonista de tu transformación, eso, que es algo que yo espero que toda la universidad alfuegaña se lo tengan en su cabeza, eso no se puede cumplir, ¿ya? Y en función, y efectivamente, otra cosa bandera que siempre trato de llevar es que el activo más importante son los profesores. Ellos son nuestro activo principal. Ahí concuerdo totalmente con Rodolfo, porque finalmente son ellos los que generan la experiencia en el aula, es lo que ocurre ahí, es lo más importante. Podemos fallar en todo lo demás, pero no en el aula, porque un estudiante te puede perdonar, hay cosas que no nos van a perdonar, pero, pero, pero sí hay cosas que ellos pueden perdonar, por ejemplo, los posgrados, que es un tema muy nuestro, que es el coffee, todo lo que el servicio de hotelería o facilitador. Si falla lo académico, lo que ocurre dentro de la sala, nos va a castigar por todo lo demás. Pero si eso funciona, si la clase salió así emocionada, me encanta el profe, me encantó el tema, todo lo que se habló dentro de la sala de clase, o sea, te perdona el coffee, el estacionamiento, el audio, todo lo que los facilitadores. No hay coffee que te salve de un mal docente. No. Pero sí hay docente que te salva de un mal coffee. Exactamente. Muy simple, eso quise decir. Pero sí, tal cual. Ay, qué bonito. Me gusta mucho. Carolina quiere sí. compartir. Yo los estoy escuchando, pero voy aquí en camino al aeropuerto y frente a lo que decían ahorita Rodolfo y Ángela, miren que en la universidad, producto como de toda esta gestión y de esta transformación, pues también la academia estaba muy al margen de los indicadores económicos de la institución. Sí, entonces ellos, no, yo me hago responsable por las clases, por el tema académico, el resto pues no es problema mío, pero resulta que sí. Entonces también ponerles métricas y retos de cara al ingreso de sus estudiantes y a la permanencia de sus estudiantes como KPIs de desempeño de los coordinadores de programa, de los directores de escuela, de los decanos, también hace que ellos adopten el modelo y que lo empiecen a incorporar también dentro de la estrategia de sus procesos y de sus programas.
Entonces es como todos empezamos a hablar y a entender nuestra gestión con con el mismo léxico, con los mismos indicadores, y ahí pues la presión y la carga se distribuye, y ahí es donde realmente todos sí trabajamos y tiramos para el mismo lado. Sí, y no los académicos, o sea, no, lo mío solo es académico, lo mío solo son las clases. El financiero, no, lo mío solo son los números. No, todos tenemos un único propósito, y es la sostenibilidad de nuestra institución, y lo que hacemos cada uno de nosotros contribuye a que esos objetivos de expansión, a que esos objetivos de crecimiento se mantengan en el tiempo. Entonces, ahí es un tema de verdad, nosotros creo que tenemos el privilegio de tener un gran estratega a la cabeza de esta institución, que ha sido nuestro rector, que nos ha impregnado esa filosofía y esa forma de hacer las cosas. Me parecía importante como compartirles esa experiencia, porque claro, a los académicos también les cambió mucho como la forma de pensarse sus programas a la luz de estos nuevos indicadores y de definir estos retos. Gracias, Caro. Ahí, aprovechando el espacio, te escuchamos con buena señal. Isabel nos volvió a compartir una pregunta que ya he dicho antes. Entonces, a ver, te la comparto, a ver, Carito, si tienes oportunidad de responderla. Nos decía que si antes de hacer el tema de CX Academy, hicieron algún diagnóstico de la cultura interna. Sí, sí lo hicimos. Fue la fase inicial de todo este proceso. Se hicieron diferentes mesas de trabajo con estudiantes, con docentes, con administrativos, con graduados, porque efectivamente todos entendíamos experiencia muy diferente. O sea, cuando les decíamos, ¿qué es la experiencia del estudiante? Los académicos decían una cosa, los administrativos decían otra, los graduados otra cosa. Entonces, partir de esos desacuerdos y de esas diferencias nos permitió llegar a ese punto de, ok, ¿qué va a ser la experiencia para el Politécnico Gran Colombiano? De acuerdo, como decía Rodolfo, a nuestro segmento, a la población que nosotros tenemos y que atendemos, tanto de docentes como estudiantes, bueno, en fin, de todo, en su ubicación geográfica, las barreras que podían tener de conectividad, bueno, muchos elementos para poder determinar dónde debíamos establecer esos ejes estratégicos de tecnología, de formación, de innovación, y a partir de ahí, pues ya definir nuestro modelo de gestión, del cual se despliega la CX Academy, que de hecho son recursos públicos, los encuentran en la página de la universidad, son videos, son infografías que definen los principios de diseño de experiencia, y esos mínimos esperables que debe cumplir cada una de las iniciativas para que de verdad estén alineadas con el modelo, que definen los procesos, los procedimientos, que les explica qué es un CSAT, qué impacto tiene el CES, el NPS. Entonces sí, esa primera fase como de diagnóstico se surgió y fue un pilar fundamental de lo que es hoy el modelo, y también cómo ha venido evolucionando el modelo, porque esos ejercicios los seguimos haciendo de manera constante para ver dónde debemos intervenir y cómo nos articulamos con el área de formación y desarrollo de la universidad, también para seguir garantizando que el modelo se mantenga y se sostenga y crezca. Excelente. Muchísimas gracias, Caro, para complementarla. Súper. Vamos a ir con la última preguntita y ya ahí vamos a ir cerrando. No podíamos dejar de lado todo lo que está pasando en temas de tecnología. Había varias preguntas en el público justamente de ello. Entonces, primero nos preguntaban hace ratito, voy a juntar dos preguntas y después de ahí ya pasamos al cierre. Entonces, nos preguntaban hace ratito que en temas de tecnología, ¿qué herramientas utilizan? Nos decían por acá nos decía Evelyn, ¿qué herramientas de tech utilizan? Y por acá nos comparte también ahorita Lucho, nos dice, en términos de inteligencia artificial, currícula, cambiantes, microcertificaciones, una presión con todo lo que ha ido cambiando, estamos ante una nueva era de la universidad. ¿Debemos seguirla en la ortodoxa o adaptarnos totalmente a la nueva época? ¿Cómo queda la experiencia en general? Es una gran pregunta porque, pues sí, y lo hemos abordado también en otros espacios, ¿no? Ha ido cambiando la educación también con todo el tema de la tecnología. Entonces, por un lado, no sé, ahí cómo lo quieran abordar, quiero hablar un poquito de la tecnología que han vivido internamente en la institución y también eso cómo ha impactado su ecosistema. Adelante. Bueno, a mí me gustaría contar, la Universidad Adolfo Ibáñez está en un proceso de transformación digital.
hace 3, 4 años. Y eso también ha impactado en la implementación de este modelo, porque finalmente es como que nos vamos cruzando. ¿Qué es más importante? La experiencia de la transformación digital. Estamos hoy día, ya se trabajó en la implementación de un ERP, Oracle, y ahora estamos avanzando en la implementación de un SIS, Banner. Así nos conocimos con Carolina en algún evento de Lucien. Y bueno, después ya hay que avanzar a otros como el CRM. La universidad usa CRM Salesforce en posgrado y Dynamics en pregrado, así que nuestro Moodle, o sea, usamos Moodle como la herramienta también para que los estudiantes puedan entrar a la plataforma y acceder a sus notas. Entonces tenemos varias herramientas tecnológicas que nos permiten facilitar, porque decía, los sistemas finalmente, el sistema que usemos no es tan relevante. Y el año pasado, el Hub de IA, se creó un Hub de inteligencia artificial que apunta justamente a lo académico. Y ahí se han desarrollado cosas como poder un syllabus maker que usa la inteligencia artificial como ayuda hacia los académicos, y cómo incorporar el uso de la inteligencia artificial en la sala de clase. Algunos profesores activamente, nosotros tenemos un centro de aprendizaje también para docentes, donde los profesores que cursan este diplomado pueden al final hacer un trabajo, un proyecto, y el año pasado 3 profesores de la Escuela de Negocios crearon la Not Guía, que era una Not Guía para el uso de la inteligencia artificial como una herramienta para docentes, cómo es la forma correcta. En el fondo no es resistirse al uso de inteligencia artificial, sino que usarla de manera adecuada que pueda ser beneficiosa para el aprendizaje, ¿cierto? Y promover el uso de la inteligencia artificial, porque no podemos evitar que los estudiantes, y tendríamos que ser muy ciegos en decir, no pueden usar la inteligencia artificial a los estudiantes, porque eso lo van a hacer en sus casas, la tienen ahí en el teléfono, todos los días. Entonces, tenemos que entregar el mensaje y enseñar a los estudiantes que la usen de la manera correcta, que no dejen de pensar, que no dejen de desarrollar esa habilidad que es humana, de sentir, de pensar, de procesar, de inferir cosas, ¿cierto? Y que es a partir del conocimiento, entonces de generar buena discusión. Entonces, en las clases hoy día tú puedes ahorrar tiempo en el uso de herramientas, pero generar más tiempo para la discusión. Eso, para la discusión en clase y desarrollar ese pensamiento crítico, hoy día lo más relevante. Y eso es con lo que el estudiante se va a ir. Entonces, hoy día la inteligencia artificial te facilita cosas, ¿sí? Te facilita tiempo, tú puedes ahorrar tiempo y dedicar tiempo valioso para otras más importantes como es esto, el aprendizaje y el aprendizaje compartido a partir de la reflexión. Creo que hacia eso apuntamos. Muchísimas gracias. Ahí está el mute, Rodolfo. Ya lo dijo Ángela muy claro. O sea, hoy día no usar tecnología es un suicidio, pero la tecnología es un medio, no es un fin. Es un medio fabuloso. Hoy día la tecnología nos permite estar conectados desde Chile, desde Colombia, desde Perú, desde México, con personas en República Dominicana y compartir experiencias. Maravilloso. La tecnología es maravillosa, es un medio maravilloso, pero no es el fin. El fin es el estudiante, el fin es el proceso de aprendizaje. Y dejemos que la tecnología haga bien lo que hace mejor que las personas, todo aquello que es estandarizable, todos los procesos estandarizables, y dejemos que las personas hagamos mejor lo que hacemos mejor, que la tecnología no nos reemplaza. La creatividad, la creación de emociones, la innovación, el pensamiento. Las computadoras no piensan, las computadoras procesan, las computadoras analizan datos, pero no toman decisiones. Un algoritmo puede tomar decisiones, pero alguien tiene que pensar encima de eso, ¿no? Entonces, hagamos que el humano cobre valor, no intentemos competir con la tecnología, hay que usar la tecnología no nos va a reemplazar, nos va a reemplazar alguien que sí sepa usar la tecnología, pero no la tecnología. Entonces, lo que dice Ángela es completamente acertado y lo suscribo en cada una de sus palabras. Muchísimo, genial, me encanta. Súper, vamos cerrando, vamos a ir con una frase de cierre de cada uno. A mí me gusta pedirles algo que... Si mañana pudieran poner una frase en el cielo justamente en temas de CX, ¿cuál sería? Y después si quieren ya me la desarrollan un poquito más, pero una frase de CX relacionada con todo lo que hemos conversado. ¿Cuál sería? Cada uno cuéntenme y con eso también sus comentarios de cierre. Adelante. Nunca pongas el EBITDA
antes de la experiencia. Nunca pongas el... Ok, muy buena. O el evita es el gran destructor de la experiencia, si lo queremos decir en tono negativo. Perfecto. Muchísimas gracias, Rodolfo. Ángela. Yo reforzaría la propuesta de valor, la propuesta de experiencia de la universidad. Confiado y acompañado será el protagonista de tu transformación. Y yo creo que como frase puede aplicar a cualquier modelo, pero es como eso lo bajas, ahí es donde está la diferenciación. Súper, súper de acuerdo. Carita, no sé si nos escuchas y nos quieres compartir tu Aquí frase. los escucho. Yo diría que la empatía es tu mejor palanca y tu mejor aliado para construir la experiencia. Ok, me gusta que sea un mosaico ahí de cada uno de ellos, de sus miradas y perspectivas. Y es lo que enriquece la conversación. Por eso el generar estos espacios, precisamente para que podamos seguir aprendiendo de cada uno de ustedes. Muy emocionado, en verdad, por la conversación. Creo que hemos aprendido muchísimo aquí, los que estamos nos llevamos algo. Les pido ahora ya sus conclusiones. Adelante, cuéntenos cómo quieren ir cerrando. Y avancemos con ello. Adelante, Ángela. Bueno, primero que todo agradecer a CX Talk, a ti, Daniel, a Paulo también, por la invitación. Yo creo que estos espacios son súper valiosos. Yo me acuerdo cuando partí en la educación superior, yo he hecho una carrera muy solitaria, así es que agradezco o sea, solitaria muy al principio. En los últimos años, bueno, conocí a Carolina en los inicios de la red Lexo. Yo creo que generar redes de comunicación, redes de contacto. Hoy día yo estoy trabajando en la Red Nacional de Experiencia en Chile, ahí ahí está Gloria de la San Sebastián, con la Universidad de los Andes de Chile. Somos 10 universidades privadas, pero yo creo que generar redes, generar comunidad en esto es muy importante. Compartimos buenas prácticas, colaboramos, compartimos indicadores, finalmente no competimos, porque todos apuntamos a distintos segmentos. Y hay espacio para todos. De verdad que la educación superior es como algo que llegó hace rato para quedarse. Y todo el mundo hoy día, como decía Rodolfo, es mucho más democrática. Para nosotros también el perfil ha cambiado, pese a que aquí hay un perfil un nicho más, tenemos más diversidad en la universidad. Y eso también se agradece, porque eso genera otro tipo de discusiones, que las realidades se vayan integrando. Entonces yo creo que en todos los aspectos generar comunidad, tanto a nivel estudiantil, a nivel académico y a nivel de quienes gestionamos la experiencia, es súper valioso. Así que nada, ahí está mi LinkedIn, quien quiera comunicarse conmigo también estoy disponible. Gracias, Ángela. Justo te iba a pedir que nos compartieras para que ahorita vamos a compartir en los comentarios también sus perfiles de cada uno. Gracias, Ángela. Adelante, Rodolfo, cuéntanos. Daniel, igual agradecerles muchísimo a Paolo, que lamentablemente no nos puede acompañar por este tema de salud, a ti, a Ana por organizar este espacio, a Ángela y a Carolina por compartir su conocimiento y me quedo con algunas frases que se refuerzan, ¿no? Porque primero, el CX no es ajeno a la educación. El CX hoy día es una disciplina casi obligatoria, casi de compromiso ético, ¿no? Porque si uno brinda un servicio, lo que tiene que brindar, sea en el sector en el que esté, es una experiencia positiva a esa persona que te está confiando, sea un supermercado, un banco, una aerolínea, lo que fuera, ¿no? Entonces yo creo que primero todos los parámetros y toda la conceptualización y teoría que hemos hablado en el diseño de experiencias que se aplican en múltiples industrias, también se aplican en la educación. Creo que los temas de cultura son fundamentales. Y se aplica por segmento. Hay experiencias que son transferibles como experiencia, pero en el diseño menudo, en la segmentación, cada uno tiene que ir cobrando su propio valor. Entonces, creo que hoy día hemos compartido esos puntos de vista. Estos son espacios sumamente valiosos y hoy día lo que pasa es eso, el conocimiento hoy día está ahí. Esos son los grandes cambios en la educación. El conocimiento está ahí. Hoy día lo hemos compartido. El conocimiento no son silos aislados. Hoy en día es público. El tema es encontrar ese conocimiento que necesito y poderlo llevar a la práctica para construir algo útil para mi segmento. Eso hace que Adolfo Ibáñez sea diferente a una universidad en Perú o al instituto en Colombia, porque en ese hilar fino, en esa producción para ese segmento, utilizando las mismas herramientas, cada uno puede diferenciar su propia propuesta de valor.
El Increíble. conocimiento está ahí y hoy día difundirlo no es competir, es cooperar. Es sumar, construir. Sí, y es parte mucho de la mirada de la comunidad de Ciudad Latam, hacíamos una reflexión hace tiempo, ¿no? A lo mejor en otros países, sobre todo por ejemplo, en Estados Unidos, hay foros de todo, hay foros, o sea, además de tecnología, hay foros, es común mentorearnos, es común pedir apoyo, y al latino nos cuesta pedir ayuda, nos cuesta decir, oye, cuéntame, mentoreame. Entonces, buscamos con la comunidad generar estos espacios para que podamos Hay algo escuchar. bonito de la academia, Daniel, y es que la producción de conocimiento en la academia tiene por obligación que ser público. Las investigaciones son públicas. Se Ay, gastan sí, millones en investigar y se comparte. Entonces, de eso se trata. De eso se totalmente. trata la vida, ¿no? Totalmente, de poder ayudar, compartir y sumar. Muchísimas Y ser gracias, Adolfo. mejores. Totalmente. Caro, no sé si nos escuchas, si quieres compartir tu frase de cierre, tu parte del cierre, adelante. Gracias, Dani. Pues no, nuevamente reiterar el agradecimiento a ti, a Paolo, por esta invitación, por hacer visible lo que venimos haciendo en el sector, que creo que es bien importante y bien prometedor. Por supuesto, a Rodolfo y a Ángela por compartir este espacio. Qué grandes aprendizajes. Yo ya me estoy imaginando llevar a Rodolfo a un comité directivo para que podamos mapear todas esas cifras. Y pues nada, que sigamos construyendo esta comunidad, que sigamos cooperando, porque como decíamos en algún momento en la red, estudiantes hay para todos. Y ahorita tenemos unas posibilidades gigantes, porque es que el estudiante colombiano ya no necesariamente estudia en Colombia, estudia en Chile, estudia en Perú, estudia en México, porque la pandemia rompió totalmente los límites que teníamos de esas fronteras y nos abrió un espectro inmenso de posibilidades de interculturalizar el contexto, el entorno educativo, de seguir creciendo como región. Entonces, pues claramente estos puntos de encuentro y estos escenarios donde nos sentamos y conversamos y sabemos que todos estamos como mirando para el mismo lado, reafirma que lo estamos haciendo bien y que la pandemia, a pesar de todas las dificultades que tuvo en su momento, pues para el sector fue una apertura de puertas impresionante al mundo. Entonces, pues nada, seguir construyendo el sector, el Customer Experience en la educación y decirle al estudiante cliente sin miedo, como dice Rodolfo, porque eso es, y nosotros somos prestadores de un servicio educativo. Y como tal, debemos garantizar que nuestro cliente esté satisfecho. Les pido disculpas por no prenderles la cámara, pero ya saben que estoy en traslado. Listo, muchísimas gracias. No, me da un placer, ha sido compartir con ustedes muchísima experiencia y eso nos emociona escucharlos y desde ahí poder abordar. Yo les cuento que lo que buscamos precisamente en la comunidad es todo lo que no hay en ChatGPT, toda la experiencia que uno tiene, es lo que buscamos compartir en los espacios. Vamos a seguir teniendo espacios como Sixtol de diferentes sectores. Tenemos nuestro podcast, si es Detrás del Éxito, también invitarlos para que se puedan sumar, puedan escuchar. Lo hacemos en vivo para enriquecerlo, pero también lo tenemos en las plataformas, en YouTube, en Spotify. Y pues ir cerrando agradeciendo a todos los que se conectaron, el público. Por acá vimos personas de todo, literalmente ahora sí, de todos los países que se conectaron. Muchísimas gracias por sus comentarios aquí, los que nos dan. Gracias ahí también los últimos cierres que nos dicen, agradeciendo pues toda la experiencia que tienen ustedes. Gracias Gloria, gracias Vanessa, gracias ahí Rolando por esos comentarios de agradecimiento de toda esta mirada que hemos abordado. Entonces, pues vamos terminando. Muchísimas gracias en verdad Ángela, Caro, Rodolfo por la experiencia, por compartirlos, por enriquecer la región y nos vemos en una siguiente emisión. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, Daniel. Gracias.